Excelente. Bueno, bienvenidos a quienes están llegando por primera vez. Yo soy médica especialista en estrés y a raíz del gran tema del estrés es que voy buscando recursos para que podamos transformar las bases, las raíces que nos generan estrés en el día a día, para no tener que llegar quizás a las consecuencias o de hecho complementar también cuando ya tenemos enfermedades por estrés, cuando ya estamos tomando medicamentos, cuando ya se instaura una enfermedad complicada, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, muchas veces en el consultorio viví la impotencia de decir, llegamos a este punto de inflamación, de estrés, de ataques de pánico, y cómo podemos intervenir antes. Entonces, este es el objetivo de estos encuentros, poder ir ampliando la conciencia, la información, compartiendo recursos para abordar algo de lo que no se habla con tanta frecuencia. De hecho, yo no conozco otros médicos especialistas en estrés, me encantaría conocer, tampoco tantos profesionales informados en trauma, cada vez hay más, pero son temas que realmente son muy transformadores porque hablan de lo que es el ser humano. Entonces, para eso, para poder ir mejorando nuestra salud, y no solo la salud, sino la calidad de vida, el bienestar, realmente que la vida se sienta como que tiene, que es disfrutable, ¿no? No es solamente que estamos en este tránsito aguantando y apagando incendios, lo cual es el estado de supervivencia del sistema nervioso, sino que podamos habitar lo que se llama estado creativo, que nosotros podamos estar en nuestra vida disfrutándola. Esto es a raíz de haber visto muchas personas enfermar, muchas personas morir, y donde uno dice, bueno, ¿cómo quiero vivir la vida? ¿No? ¿Y qué es lo importante? Y tiene más que, mi conclusión es que la vida tiene mucho más que ver con cómo la vivimos que con cuánto tiempo vivimos. Podemos vivir 80 años, 90 años, quizás desde un sufrimiento, eh, desde un piloto automático. En cambio, podemos vivir capaz o más o menos, pero encarnando nuestra vida, como apropiándonosla y disfrutándola. Así que les voy a compartir la presentación. Hoy quiero que hablemos sobre estas dos polaridades, que es el victimismo aprendido, también se lo llama indefensión aprendida, y la capacidad de agencia. La indefensión aprendida no necesariamente tiene que ver puntualmente con el victimismo, pero como que son dos polaridades de cómo nuestro sistema nervioso afronta las circunstancias en las que se encuentra. Eh, a ver, un segundo, que voy a... Acá, ahí está. ¿Cómo afrontamos las situaciones en las que nos encontramos? Y eso tiene todo que ver con los circuitos de estrés. Entonces, acá les quiero contar una historia que seguramente más de uno la conoce, que tiene que ver con cómo, en teoría, se entrenan a los elefantes que están en el circo. Cuando los elefantes son pequeños, se los ata a una estaca y que posteriormente, primero la estaca es demasiado fuerte para que el elefante la pueda romper, entonces el elefante entiende que esta estaquita es más fuerte que él. Pero con el tiempo el elefante va creciendo, va ganando capacidad, se vuelve más fuerte, más grande, y perfectamente podría romper la estaca, o también en los, ¿cómo se llama? En los zoológicos, perfectamente podría romper la estaca y escapar. Pero ya en su mente ya aprendió que esta estaca era demasiado grande para él y que él no podía hacer algo al respecto. Por lo tanto, se queda encerrado el resto de su vida en los límites que se le pusieron. Y esto tiene que ver con la clase de hoy, porque todos en una instancia hacemos lo mismo. Nuestro sistema nervioso no dista mucho del sistema nervioso de un elefante. A lo largo de la vida vamos nosotros incorporando creencias que nos van diciendo qué es posible y qué no para nosotros, y qué es la vida y cuáles son los marcos en los que la realidad, la vida sucede, cuál es el marco del deber, cuál es el marco del deseo, cuál es el marco de lo inadecuado. Y todas esas construcciones van marcando nuestra realidad y literalmente el cómo nos sentimos frente a la vida.
Y este tema con la estaca y con nosotros hace que el elefante ponga su foco en lo que está sucediendo afuera de él. Nosotros, si han visto otras clases donde hemos hablado de apego y autenticidad, de nuestra necesidad de formar parte, de pertenecer, de tener vínculos, de que nos quieran y de que también se nos instruya en la vida, o sea, en realidad tenemos la necesidad de explorar la vida, pero no tenemos un marco de realidad. Entonces nuestros cuidadores nos hacen este marco de los dedos no se meten en el enchufe, esto a la noche hay que dormir, se nos hacen ciertos marcos. Entonces nosotros desde la primera infancia, al igual que este elefante, depositamos en el afuera nuestro poder. El mundo nos dice qué es posible y qué no, y enseguida empezamos a cortar con lo que se llama nuestra autenticidad, que es el registro de lo propio, de lo interno, y de nuestras capacidades internas. Las depositamos ahí afuera. Y estamos a merced, como este elefante muchas veces, de que nos aten o nos desaten de esta estaca. Y esto genera muchísimo estrés, porque si estamos a merced de un montón de cosas que no tenemos nosotros capacidad o poder de responder frente a lo que sucede, obviamente siempre nos vamos a sentir en peligro. Y esto significa estrés. El estrés es la percepción interna de que estoy en peligro, de que hay algo que me significa amenazante. Entonces, imagínense, si yo soy este elefante que está todo el tiempo a la espera de que lo aten o lo desaten y no puedo hacer algo al respecto, voy con el botón directo a estrés, burnout, colapso, ansiedad, inflamación, que desde la mirada de la psicoinmunoneuro ya hemos dicho que son todos sinónimos, hablar de estrés, hablar de inflamación, hablar de alteraciones hormonales, suba del cortisol, baja de hormonas sexuales, insulinoresistencia, enfermedades autoinmunes, son todos sinónimos del mismo proceso fisiológico. Entonces, acá es donde aparece el victimismo aprendido, ¿no? Este lugar donde yo no puedo frente a las circunstancias, ya pasa al inconsciente, como hemos dicho otras veces, lo que nosotros vivimos de manera reiterada se graba en el inconsciente y forma parte de nuestra identidad. Yo soy este ser, esta persona que no puede frente a esto, que directamente es como, no tengo nada que hacer. La vida es así, yo no tengo nada que hacer frente a esto. Y perdemos también nuestra capacidad de responsabilidad, de arreglarlo, de hacer algo al respecto. Responsabilidad viene de habilidad para responder. Es decir, esto es lo que está sucediendo, ¿qué hago yo frente a lo que está sucediendo? Este elefante ya no se revela frente a la estaca. Simplemente la acepta y podría vivirlo de diferentes formas, quizás con dramatismo, con angustia, quizás con resignación, quizás con apatía, quizás con frustración, quizás con enojo. Podría vivirlo de diferentes maneras. Entonces, en un punto también, al elefante cuando es pequeño, dejar de pelearse contra la estaca, este lugar de yo no puedo, le da un cierto confort porque es una resignación de dejo de tirar energía en donde no puedo cambiar las cosas. Pero cuando ya ese patrón se guarda y después el elefante es grande y sí tendría capacidad de resolver esto, pero ni siquiera lo intenta, en realidad es una fuente de estrés que podría ser resuelta. No sé si me siguen hasta acá, cómo vamos. A veces quizás soy media abstracta al principio, pero después van decantando las cosas. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, el objetivo de esto, de todo lo que hacemos en estos espacios, es abordar las raíces del estrés. Entonces, acá el problema es que estamos, desde este lugar, encarnamos un estado de dependencia. Estamos a merced del afuera. Por lo tanto, como hemos charlado otras veces, no podemos relajarnos nunca. Hemos charlado de nuestra
autenticidad, este lugar de contacto conmigo misma, con mi capacidad de autocuidado, en contacto con mis necesidades. Que este lugar interno de conexión conmigo es el mismo que le permite a una cebra estar pastando en la selva y que apenas venga un depredador salir corriendo, porque confía en su capacidad de responder ante las circunstancias. Los humanos nos desconectamos de nuestra capacidad de responder y entonces ya no confiamos en nuestro cuerpo. De hecho, aprendimos que nuestro cuerpo no es confiable y tenemos que estar vigilando todo el tiempo. ¿Cuándo me atan? ¿Cuándo me desatan? ¿Cuándo viene el león? Entonces no hay posibilidad de relajarnos. Y por eso se nos va toda la energía a la mente y entramos en rumiación y en ansiedad, en pensamientos catastróficos, porque la mente tiene que ir a 500.000 por hora al futuro, anticipándose o mirando el pasado para que no se vuelva a repetir, en lugar de estar aquí con lo que sucede ahora, que es algo que los animales sí tienen. Entonces, bueno, mucho se habla como de los roles de víctima dentro del desarrollo personal y bueno, se propone como el cambio de actitud o el hacernos cargo de nuestra propia vida, pero desde la mirada compasiva del sistema nervioso, antes de querer cambiar una conducta, lo que nos sirve es entender por qué está, entender que hay una sabiduría detrás, para recién ahí poder darnos lo que de verdad necesitamos. Una vez que nos damos lo que necesitamos, nuestro sistema se permite cambiar. No buscamos pelearnos con lo que sucede. Porque desde este lugar, este victimismo aprendido no es una elección, no es como una debilidad, sino que es un circuito neurobiológico. Mi cuerpo, antes de que yo pueda hablar, aprendió que en el afuera estaban las respuestas, que en el afuera estaban las posibilidades, que nosotros nacemos con una dependencia total de nuestros cuidadores. Entonces, de que mi madre me amamante, que la vida me dé lo que necesito, lo que quiero, dependo del afuera. Entonces, por un lado, traigo el manto compasivo para cuando nos encontremos en estos lugares de frustración, de sentir que no puedo, que no puedo, que no puedo, o cuando estemos con otras personas que sienten que no pueden, como el manto compasivo implica no condenar por esto, lo cual no significa justificar ni tampoco sostener las conductas. Pero cuanto más amables podemos tratar de ser frente a nuestras propias conductas y las de los demás, poniendo orden, es más probable que las podamos resolver. ¿A qué voy? Que no basta con que entendamos las cosas desde la mente, sino que se grabó biológicamente esta sensación de yo no puedo con esta estaca. Y el afuera de alguna forma tiene o responsabilidad o culpa, o de alguna forma el afuera son los salvadores del mundo. Cuando alguien venga y me saca la estaca, yo puedo llegar hasta enamorarme de la persona que me sacó la estaca, porque es mi salvador. Entonces, yendo a lo que es la clase de ayer de cómo construimos nuestras relaciones de pareja en relación a nuestras heridas también, ¿no? A veces cuando en un vínculo se nos sana un poquito una herida, enseguida todo nuestro foco sigue estando hacia afuera, que ese es el gran problema de lo que llamamos victimismo aprendido, que todo mi foco se va hacia el qué sucede afuera. Entonces yo me sigo desconectando de mí. Entonces lo que nosotros necesitamos para poder reconciliar esta sensación e ir a una sensación más generativa, que sea más útil, porque acá no significa ni que esté ni bien ni mal. La pregunta es, ¿nos sigue sirviendo o ya no nos sigue sirviendo? En un momento, estar atadas a una estaca, que se nos diga cuál era el marco de realidad, qué se podía hacer y qué no se podía hacer, y que nos amamanten y nos cuiden, y era lo correcto en ese momento. Era coherente con ese momento. No, ya fuera de ese entorno, cuando ya el elefante es grande y cuando nosotros ya somos adultos, no nos sirve sostener esas sensaciones.
porque seguimos a merced del entorno y con altos niveles de estrés y con una vida insatisfactoria, llena de frustración. Entonces, para poder transformar este estado, requiere que podamos volver a sentirnos capaces y sentir que mis acciones sí pueden tener un impacto. Y esto es lo que llamamos la capacidad de agencia. Que este elefante pueda volver a sentir que si él mueve la pata, esa estaca va a poder moverse. Quizás cuando era muy pequeño no. Intentaba y nada cambiaba. Quizás nosotros en la infancia intentábamos cambiar cosas con nuestros padres, con nuestros cuidadores, en la escuela, en nuestros vínculos, y no importa cómo nos comportemos, las cosas seguían iguales. Nosotros seguíamos sintiéndonos iguales y nuestros cuidadores nos seguían tratando de igual manera. Entonces, ahí se crea esta sensación que también se llama indefensión aprendida, como yo no puedo, y ahí es donde aparece un estado que se llama congelado, que ya hemos visto en neurociencia y un poco en emociones seguras y en algunas de las otras clases de la comunidad, el estado congelado del sistema nervioso. Bien, ahí después iré a las preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver con esto que preguntan acá de nuestra ventana de tolerancia también, porque ¿qué nos pasa cuando el estrés crónico, como no puedo escapar? Quizás en una primera instancia nuestro elefante hubiese pensado que podía escapar o podía luchar, pero cuando entiende que no importa cuánto intente, no logra escaparse, o incluso peor, capaz intentaba escaparse y recibía un castigo. Entonces, el aprendizaje biológico del elefante es, no importa lo que haga, no puedo escapar, y todo es un montón. Entonces se siente entre la espada y la pared. Y acá es donde todo nuestro instinto de lucha, que también lo llamamos energía roja dentro de los programas, todo nuestro instinto de efervescencia, de, che, yo quiero transformar esto, se apaga, se le pone una capa encima de energía de freno. No significa que se apague, significa igual que siga ahí disponible, pero frenada. Entonces se instala este congelamiento que es neurológico, o sea, literalmente se activan los nervios que van por detrás de la espalda, que tienen que ver desde el bulbo raquídeo para abajo, o sea, activan cuestiones bien que no son decisiones. Pero no por eso es que no las podemos transformar. Entonces se instala la indefensión aprendida y esta sensación profunda de nada de lo que haga va a cambiar las cosas y yo no puedo. Uy, yo no puedo. Ya les quiero mostrar que algunos ya han visto este video. Les quiero mostrar cómo opera este congelamiento en la naturaleza, ¿no? Les voy a mostrar un video de cómo no sé si es un jaguarete, agarra una gacela. Y ahí la gacela la única opción que tiene es congelarse, quedarse quieta, fingir la muerte para que pase la situación de peligro. A lo mejor, sí, es un resultado que lo han visto quizás en comadrejas, hay algunos animalitos incluso como cercanos que tienen esto de se quedan quietos, rígidos, como si estuvieran muertos. Y esto sirve en la naturaleza como mecanismo de protección. Entonces quiero que veamos este video entendiendo cómo nuestro sistema entendió a quedarse quieto y obviamente estar a merced de las circunstancias, porque la gacela que vamos a ver a continuación, no sé si es una gacela o bien qué animal es, pero literalmente no puede hacer algo distinto que lo que está haciendo. Y eso vamos a ver después que la gacela se sacude y se levanta y se va. Los animales tienen incorporado un temblor neurogénico que hace que puedan descongelarse rápidamente y seguir con su vida. Los humanos no. Entonces vamos viviendo desde la infancia, año tras año tras año, capas de congelamiento y vamos adoptando este piloto automático en nuestra vida que nos dice, yo no puedo cambiar mi vida, no puedo hacer nada con respecto a lo que sucede, y vamos acumulando también dolor y resentimiento hacia la afuera, porque la afuera tiene la culpa.
Y si el afuera cambiara, yo podría estar mejor. Y estoy a merced viendo las noticias, esperando que las cosas sean mejores o peores para ver si me estreso o me relajo. Pero en realidad nunca me relajo porque siempre tengo que tener la mirada hacia el afuera. Biológicamente, cuando nosotros tenemos totalmente la mirada hacia el afuera todo el tiempo, entramos en estrés crónico. Cuando podemos volver, cerrar los ojos, conectar con nosotros, llevar la mirada hacia adentro, se activan otros circuitos que mejoran la digestión, cambian las hormonas, se habilita la intimidad, la sexualidad, bueno, una buena digestión. Por eso hoy hay tanto insomnio, problemas digestivos y problemas hormonales, porque son los órganos que más se afectan cuando nuestra mirada está puesta en vigilancia hacia el afuera. Entonces, bueno, les quiero mostrar este videito para que vean también como el nivel biológico que tiene esto. Que esto es lo que a mí me gusta tanto de la psicoinmunoneuro, que no se queda solamente en vos lo decidís, sino es compasión, porque fíjate que lo hace automáticamente el cuerpo. Acá vamos. Ay, ay no. Ahí está. Uy, se spoileó toda la clase. Ahí está. Bien. A ver si se puede ver más. Ahí estamos. Bueno, ahí tenemos ese animal, que es tipo una gacela, y el jaguarete, que lo acaba de comer, lo acaba de agarrar. Realizada su respiración. Luego empieza de a poco. De ahí hace este temblor que les mencionaba para descontrolarse, para liberar toda la adrenalina que está guardada. Luego de eso, restaura. Y es por eso que los animales no enferman de estrés crónico. Nosotros hemos perdido estas capacidades. ¿Sí? Entonces nos mantenemos como en este lugar como de entre la espada y la pared siempre. Y necesitando que el jaguarete se vaya, aunque capaz ya no esté ese jaguarete. Bien, es profundo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Quienes hacen los programas saben que a veces tenemos que ir como más hacia adentro, un poco en constricción, para después poder ir a la expansión. Entonces, cuando hablamos de victimismo aprendido o indefensión aprendida, necesitamos conectar con estos lugares que nos llevaron a la sensación de no poder, para luego poner amor ahí, suavizar un poco, hacerlo consciente y poder ir a los lugares de sí puedo, reconectar con la sensación de poder. Bien, gracias. Entonces, quiero que hagamos un checklist para que veamos dónde nos encontramos en estos lugares, porque es donde nos marca como nuestra frustración, nuestra angustia, es donde perdemos poder y perdemos responsabilidad. Entonces voy a mencionar algunas frases que derivan de este estado de victimismo aprendido para que podamos verlo. Y como lo que siempre recomiendo es no desde el no debería estar ahí. El primer paso es ver que estamos ahí y entender por qué. Quizás hoy no podemos saber por qué realmente estamos ahí, porque no encontramos este jaguarete en nuestra vida, o esta estaca del elefante. A lo mejor sí la encontramos, entonces necesita abordar estos temas, requieren como mucha ternura,
para nuestra historia. Entonces, el primer paso es ver hoy dónde nos encontramos en este lugar de indefensión, justamente que necesitamos verlo para poder movernos de ese lugar, ¿sí? Entonces, algunos lugares donde se manifiesta, por ejemplo, es la evasión de la responsabilidad. Cuando culpamos al exterior, ponemos el peso en, bueno, esta por culpa de esta estaca o por culpa de este yaguareté. Esto no significa que no exista la estaca o que no exista el yaguareté o que no hayan existido circunstancias. La agencia tiene que ver con, entiendo que está todo esto, ahora, ¿qué yo puedo hacer frente a esto? No significa de repente negar todo lo que sucede, negar los lugares donde hemos sido vulneradas, porque posiblemente haya habido un montón de yaguaretes en nuestra vida. Y no tendría que haber habido, no sabemos a veces por qué, no es agradable. Esto no significa revictimizarnos, es decir, cuando yo me culpo a mí misma por estar atada a una estaca, ahí en realidad me estoy generando más estrés. El elefante no tiene la culpa de que haya estado esa estaca ahí y la gacela no tiene la culpa de que haya estado ese yaguarete y no tienen la culpa de la forma en la que respondieron. De hecho, respondieron de maneras muy sabias. Fue lo que pudieron hacer. Esa gacela se salvó gracias a cómo respondió. Entonces, no significa que lo que sucedió estuvo mal. Significa hoy poder verlo para de a poco ir liberándonos de esa sensación y que realmente pueda quedar atrás y no siga hoy afectando nuestra vida. Cuando hablamos de trauma, que esto lo abordamos mucho en neurociencia, hablamos de que el trauma no es lo que nos pasó, sino todo lo que se configuró en mi interior por lo que pasó. No es la herida, sino la cicatriz. Todo lo que, o sea, no es cómo se me hizo la herida, sino mi dolor. Y todas las conductas que yo tomo para evitar que me duela o que me vuelva a doler o que me vuelvan a herir. Y eso nos genera esclavitud, porque yo tengo que estar limitada por mi herida, en lugar de ser libre. Y lo que buscamos es libertad. Justamente la agencia tiene este lugar de vuelvo a tener aire, vuelvo a tener espacio, vuelvo a tener opciones, puedo moverme, puedo elegir. Puedo elegir que sí, puedo elegir que no, puedo elegir porque no me gusta y está bien y puedo elegir lo que quiera. Esa es la agencia. Estas son mis cartas, ¿cómo las juego? ¿Qué voy a hacer? Y el trauma lo que hace, estas heridas profundas, como las estacas o los yaguaretes, hacen que perdamos la sensación de tener opciones. Solo puedo estar atada a la estaca o solo puedo quedarme quieta si está el yaguarete. Pero hoy ya no. En la gran mayoría de los casos, hay circunstancias externas, pero también tenemos responsabilidad y capacidad, opciones, gestión, etc. Porque si no entramos en revictimizar a las víctimas, entonces no es esa la intención. Si hay estacas, ¿qué puedo hacer yo hoy con esto? Entonces, para esto veamos los lugares en los que todavía estamos enganchadas en las estacas del sistema nervioso, ¿no? Algunas opciones es cuando vamos a culpar a la afuera, que no, como os digo, no significa que no suceda. Ahora, la agencia nos devuelve a nosotros. ¿Esto pasa afuera? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo con esto que sucede? Para no seguir en un lugar de dependencia del entorno. Entonces, algunas palabras es, mira lo que me hiciste hacer, mira cómo me pones, que no significa que las acciones del otro no nos generen cosas. A veces nos genera enojo, tristeza, desilusión, frustración. ¿Qué voy a hacer yo para no seguir experimentando esto de manera continua? ¿Cómo puedo cambiar esta realidad? Ya sea hacer acuerdos, o retirarme, o protegerme, o como decíamos ayer, ¿cómo me cuido yo frente a esto que está sucediendo? Por ejemplo, es que con mi jefe, mi pareja, mi familia,
es que con la familia que tengo es imposible hacer algo. Es que no, porque con mi mujer, no, porque mis hijos, no sé qué. El universo o el mundo está en mi contra, o si el resto cambiara, yo podría estar bien. Que sin duda que si el resto cambiara, capaz yo estaría bien. Ahora, no puedo cambiar a los demás. Entonces, quedarme atrapada en el circuito de que si los demás cambiaran, yo voy a estar bien, significa que voy a estar mal toda la vida. ¿Qué voy a hacer yo frente a la vida como es? Después, la indefensión y el fatalismo como la sensación de directamente falta de control total. Entonces, no importa lo que haga, ya es como una resignación. No importa lo que haga, siempre termina igual. Yo soy así, ya es muy tarde para que yo cambie. ¿Para qué lo voy a intentar si seguro sale mal? Esto tiene mucho que ver a veces con el miedo al fracaso. Como nos quedamos quietas para directamente no sé, ni siquiera rendimos. Ha pasado mucho cuando yo entré a medicina, había un cupo, entraban solo 500 personas y se presentaban 2.000, 2.500, 3.000, pero había mucha gente que ni siquiera se presentaba al examen porque ya pensaba que, ¿y si me va mal? Entonces, ¿cuántas cosas no intentamos ante la idea de va a estar mal, sin la experiencia y la curiosidad de ver qué me pasa y cómo gestiono las consecuencias? La agencia también tiene que ver con la idea de puedo gestionar las consecuencias. Me hago responsable, voy y rindo ese examen. ¿Y qué voy a hacer si me va mal? No me anticipo, voy en el presente. ¿Y si me va mal, qué haré? Bueno, rindo el próximo año o cambio de carrera Pero bueno, generalmente estamos muy acostumbrados a tratarnos mal cuando las cosas no salen como queremos. Entonces a veces tenemos más miedo a cómo nos vamos a tratar nosotros si algo fracasa a que al fracaso en sí. Eh, Siempre me pasan estas cosas a mí. Y el siempre, el nunca, el todo o nada, tienen mucho que ver como con lo que yo llamo trampas de la mente. Porque no es tan probable que sea siempre todo, nunca o nada. Después, como nuestro foco acá está más en el afuera que adentro, entramos también en comparación y resentimiento. El enfoco en la escasez, en lo que hay y en lo terrible que es nuestra situación con respecto a la situación de otros. Y no significa que capaz la situación de otros no sea mejor, en algún sentido de lo que nosotros podemos llegar a percibir, porque en realidad cada persona es un mundo y nosotros no tenemos la capacidad de ver todas las batallas de los demás. Pero también la pregunta es, ¿me sirve la comparación? Generalmente, o sea, no necesitamos compararnos con los demás para validar nuestro dolor. A veces tenemos que entrar en comparaciones y decir la situación del otro es mejor que la mía como si fuera una especie de validación de mi dolor. Pero en realidad no me valida, me quita poder, me llena de resentimiento y en realidad no me valida. Y no necesito que sea ni mejor ni peor mi situación que la de los demás. A mí me duele, me duele. ¿Y qué haré con eso? Porque si no, siempre necesito que haya alguien en mejores condiciones que yo y por lo tanto yo tengo que estar en peores condiciones para yo recién poder verme a mí misma. Y sigo sin verme, estoy más enfocado en el resto. Entonces también algo que charlamos muchas veces es el tema de la autovalidación, la autoescucha. A lo mejor uno está en un castillo con todas las necesidades cubiertas, con la vida perfecta, y lo mismo tengo dolor, lo mismo me siento mal. No necesito estar peor que otro para que mi dolor sea válido. Porque también charlando con muchas personas, a veces sentir dolor cuando tenemos buenas condiciones nos hace sentir que es injusto, que es ingrato, que no deberíamos sentirnos mal. Y nos seguimos distanciando de nosotros mismos. Y no es necesario. Entonces esto de asumiendo y proyectando como una vida perfecta y fácil en los demás, ¿no? Como a los demás todo les resulta más fácil, a mí me cuesta el doble.
bueno, esto para vos es fácil de decirlo porque vos no tenés mis problemas o no pasaste lo que yo pasé. Nadie me valora, nadie se da cuenta de todo lo que hago. Y puede tener sus matices de realidad también. A veces los demás nos quieren dar como sus consejos sin realmente estar como en nuestros pies, en nuestros zapatos. Y es muy posible que no nos sintamos valoradas quizás como nosotros querríamos. Entonces, esto no, generalmente cuando hablamos de sistema nervioso nos movemos en tonos grises, ni blanco ni negro. Esto tiene una cuota, pero como circuito automático, generalmente no me sirve porque solo me llena de resentimiento y aislamiento. Porque a lo mejor esto de que decir que nadie pasó por lo que nosotros pasamos, muchas veces cuando lo charlamos en grupo, vemos que hay mucha gente que se siente así también. Entonces, hay veces que nuestra mente como que se va directamente al todo o nada. Después, rechazar soluciones. Que esto no significa tomar todas las soluciones que nos den, pero es como a cada solución un problema, más que tomo la solución, la observo, le doy vueltas, la mastico y veo cómo aplica a mi situación. ¿No? Como, sí, es buena idea, pero en mi caso es distinto porque tal cosa. Yo intenté todo y nada funciona, o tú no entiendes realmente lo grave que es mi situación. A veces este tipo de circuitos nos llevan a sentirnos cada vez peor porque no hay solución, no hay solución, no hay solución, no hay esperanza. A veces podemos tomar una parte de la solución que se nos está ofreciendo y ya empezar a crear algún circuito que nos ayude a salir de ese lugar. Lo que pasa es que desde este lugar de congelamiento, directamente el foco del cerebro no está acá como en la solución. Está en, me quedo así, como estoy, que nada cambie. Entonces, bueno, para descongelarnos, necesitamos activar la agencia. Esta capacidad de agencia es la experiencia real de tengo opciones. Capaz no son las mejores opciones del mundo, pero capaz hay dos o tres opciones, hay matices. No estoy entre la espada y la pared solamente. O estoy entre la espada y la pared, quizás empiezo a elegir si prefiero la espada o prefiero la pared. No esta cosa de no, directamente me quitaron las armas y estoy a merced del mundo, ¿no? Tiene que ver con recuperar la sensación de yo puedo. Yo soy un elefante grande ahora y puedo moverme. Ya no está el jaguarete comiéndome, puedo moverme. Puedo impactar en mi entorno, puedo elegir, puedo transformar la realidad. Nos cuesta mucho impactar en el entorno desde este lugar también, porque significa quizás aparecer, significa ser juzgadas, significa un montón de cosas, y generalmente lo hacemos desde el mismo resentimiento de me pusieron una estaca, entonces estamos más como enojados con el mundo que buscando construir un mundo bueno para nosotros. Generalmente cuando empezamos a despertar lo que se llama nuestra energía roja, nuestro enojo, que el enojo viene para poder transformar las cosas, lo hacemos más desde la crítica y la exigencia, en lugar desde nuestro centro. La agencia viene desde nuestro lugar centrada de cuáles son mis bordes y qué está en mis manos cambiar. Y que no. Generalmente el trauma nos arrebata nuestra capacidad de elección y como esta sensación de sanación consiste en devolvernos nuestra capacidad de decidir. Gotita a gotita, de a poco, porque también nos abruma de repente poder decidir muchas cosas o decidir un montón de cosas. Esto es algo que lo experimentamos dentro de los programas que yo le llamo Elige tu propia aventura. Como, bueno, tenés 5 opciones o 4 opciones para abordar este tema. Podés venir a la clase, podés escucharla grabada, podés tener la cámara prendida o la cámara apagada, podés hablar o podés no hablar. Podés quedarte a los encuentros de círculo de palabra o no. Podés leer el manual o no. Podés hacer los ejercicios propuestos o no. Podés hacer las meditaciones o no. Entonces,
Cuando el cerebro de repente tiene que decidir entre opciones, vuelvo a mí. Puedo elegir. De repente se activan circuitos de poder. Y eso es muy importante. Y tiene que ser de a poquito. No podemos pasar de este lugar de colapso hasta directamente pretender de repente ya puedo con todo, decido todo, porque no funciona así la biología. Sino como desde el poquito del sentir seguridad, o sea, como puedo elegir entre estas 2 o 3 cosas y no hay riesgo. La agencia es la capacidad de reconocer que aunque no elegimos las cartas que nos tocaron en la vida, somos los responsables de elegir cómo jugamos, cómo las jugamos. O sea, realmente quizás hubo un montón de cosas en las que fuimos vulneradas y fuimos víctimas de las situaciones. Pero el sistema nervioso, cuando se queda en, me pasó esto que no me debería haber pasado, me pasó esto que no me debería haber pasado, realmente termina por arruinar el resto de la vida que sí tiene. Cuando yo digo, todo esto que me pasó no me debería haber pasado, fue injusto, ¿qué voy a hacer ahora yo con esto? Vamos retornando lo más preciado que tenemos, que es nuestra vida. Entonces, también la sensación de daño no es tan grande, porque cuando sentimos que se nos arrebató todo, incluso la vida que tenemos hoy, es mucho dolor. Cuando siento que recupero la vida, recupero mi agencia, me recupero a mí misma, recupero la capacidad de decidir. ¿Cuánto me quitaron? Menos. No significa que nada, pero me han quitado menos. Y vuelvo a sentirme más como yo, como era antes de este elefante que antes de que me aten a una estaca. Entonces, el superpoder de la agencia no significa que realmente el problema en sí sea nuestra culpa, o lo que sucedió, o lo que nos sucede sea nuestra culpa. Quizás tiene que ver con la economía, la política, el calentamiento global, un montón de cosas que es como, ¿y qué hago yo? Bueno, justamente la agencia es ¿y qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo con las circunstancias en las que me encuentro? Por más de que no sea mi culpa lo que está sucediendo, ni mi responsabilidad, y sea responsabilidad de otro. Pero implica como sacarme un poco a mí del lodo en el que quizás otros me metieron en algún momento. ¿Sí? Entonces, comparando un poco, el victimismo aprendido tiene el foco en lo que falta o lo que está mal. En cambio, la agencia vuelve a qué recursos tengo, como qué opciones y qué puedo hacer. Se enfoca un poco más en lo que sí hay, qué hay disponible. En el lenguaje del victimismo es me hicieron, no puedo, es imposible. Y desde la agencia es yo elijo, voy a intentarlo, eh, puedo influir, puedo con las consecuencias. ¿Dónde está nuestro foco de control? ¿Sí? Es que se llama locus de control también. Desde el victimismo, la mirada es externa, la culpa es del sistema, de la familia, de la suerte, de los demás, de la economía, de la política, de esto. Dentro de la agencia es mis decisiones moldean mi futuro. Estas son las circunstancias y me vuelvo a mirar a mí y veo qué puedo hacer, qué sí está en mis manos. Y eso activa nuestra energía vital. No nos apaga. El victimismo nos apaga, nos desconecta de nuestra vitalidad. El sistema nervioso se enchufa al congelamiento. Entonces después no tengo energía para nada en mi vida, ni para cuidar a mis hijos, ni para nutrir mis plantas, ni para mi trabajo, porque el sistema nervioso está en modo parálisis, porque entiende que lo mejor que puede hacer es quedarse quieto al lado de la estaca. Cuando yo voy cultivando el pensamiento de agencia y se va armando este canal neuronal de qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo, vamos recuperando vitalidad. Y el victimismo ante el fracaso busca a quién culpar. En cambio, la agencia busca estrategias. Como no vamos al todo o nada, es ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué de lo que hice falló? ¿Cómo ajusto? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vamos?
Bien. Es un temón. Entonces, ¿qué podemos hacer? La gran pregunta de la agencia, ¿qué podemos hacer? Eh, bien. Primero que nada, como siempre, invitarlos a trabajarlo en grupo, acompañados en los programas. Este domingo tenemos el webinar gratuito que vamos a seguir entendiendo estrategias del sistema nervioso. Y ahí les voy a explicar un poco más cómo funcionan los cambios en el sistema nervioso y se abren las inscripciones para los programas. Emociones seguras, donde trabajamos con el cuerpo, lo brindo junto con mi hermano, que es terapeuta corporal. Entonces, en términos de contenido, es bastante simple. Busca hacer un programa inicial para acercarnos a la regulación y trabajamos con el cuerpo. Después, Cuerpo Sabio es el programa donde trabajamos con los hábitos. Cómo cambiamos nuestra alimentación, conciliamos el sueño, mejoramos nuestra energía, ordenamos nuestras hormonas, salud intestinal, sexualidad, azúcares en sangre, sistema inmune, para traer claridad en la información, pero sobre todo, para mí lo más importante no es solo la información, sino cómo lo llevamos a la práctica, entendiendo lo que le pasa al sistema nervioso cuando quiere cambiar. Y el tercer programa, Neurociencia Viva, donde vamos más profundamente a los patrones traumáticos, al sistema de creencias, a los patrones automáticos, como por ejemplo estos, que están encarnados en el sistema nervioso. Entonces ese es un programa bastante más profundo. Dentro del campus que se va a abrir el domingo, ustedes van a tener clases grabadas, material teórico para que vayan muy de a poquito, lo dividí cada vez como más lento, más lento, más lento, para que puedan ir tranquilos escuchando, y cada material tiene práctica. ¿Qué hago? Volvemos a la agencia. ¿Entendí esto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y una vez por semana tienen un encuentro para que no que yo les pueda contar, como estoy haciendo acá, sino yo escucharlos a ustedes. ¿Qué les sucedió? ¿Vieron esta clase? ¿Qué les faltó? ¿Qué no entendieron? ¿Qué les costó? ¿De qué se olvidaron? Es muy importante poder hacerlo en grupo. Yo sé que por ahí da vergüenza, a veces pueden empezar participando solo escuchando, sin tener que hablar, pero ya escuchar a otros que les pasa lo mismo que a mí, realmente es muy sanador para el sistema nervioso. Entonces, esa es la modalidad. Clases teóricas con propuestas prácticas. Tienen un manual teórico y un manual práctico, que estoy puliendo los manuales prácticos ahora, que esos son nuevos. Y los espacios de intercambio por semana para que podamos en grupo ir avanzando despacito. Y también los domingos, que ese espacio ya está disponible, es el club de lectura donde leemos algún libro de espiritualidad en relación con el amor, con la trascendencia, con esto que nos hace más humanos. Qué lindo. Entonces, bueno, son todos espacios que van a estar abiertos y disponibles para que puedan participar desde el domingo en adelante. Entonces, invitarlos a eso. Realmente en el webinar voy a poder explicarme un poquito más sobre la modalidad. Número 2, esto no se ve nada. Los voy a invitar a hacer un ejercicio. Les dije que si querían, si tenían lapicera, lápiz, lo que sea, quiero que antes de pasar ese ejercicio repasemos cómo sería un diálogo desde el victimismo y cómo sería desde la agencia, ¿no? Acá se ve re feo, pero bueno, vamos ahí. Desde la víctima, y esto lo decimos con compasión, recuerden que son formas que aprendimos, ¿no? Desde la víctima es, mira cómo me pones, mira lo que me hiciste hacer. Desde la agencia, yo elegí reaccionar de esta manera, la próxima vez tomaré una pausa. Acá pasamos de ceder el control de nuestras emociones a la responsabilidad de nuestras reacciones. Incluso implica saber que quizás me cuesta mucho reaccionar de otra manera. Entonces, ¿cómo genero un entorno para no seguir reaccionando así? Para no exponerme quizás a ciertas circunstancias. La agencia implica mucha honestidad con nosotros mismos, como qué puedo y qué hoy no estoy pudiendo, pero no solo el no estoy pudiendo de no puedo nada,
Este es mi límite hoy. Y voy a trabajar para quizás expandir mi límite o transformar ciertas cosas, pero a veces es, bueno, esto no lo puedo gestionar de otra manera, entonces busco otra forma de procesar esta situación que me está superando hoy. No solo esto no puedo, y esto no puedo, y esto no puedo. Desde el victimismo se podría decir, es que con mi jefe, con mi pareja o mi familia es imposible avanzar. Desde la agencia, esta relación me limita. ¿Qué decisiones puedo tomar para protegerme o avanzar? Acá pasamos de esperar que el otro cambie a establecer límites o buscar alternativas propias. Desde el victimismo es, no importa lo que haga, siempre me sale todo mal. Desde la agencia es, esta estrategia no me funciona. Que sí estuvo bajo mi control, ¿qué puedo aprender para la próxima? No es todo blanco-negro, es discriminemos con qué sí me quedo, con qué no. Acá pasamos del fatalismo al análisis objetivo y a la mejora continua. Entonces no hace falta de repente abandonar, sino puedo observar y ver qué me sirve y qué no. El no tengo tiempo, imposible, no tengo tiempo. O no tengo dinero, también. Ya hemos visto que dinero, tiempo, atención son todos sinónimos. Salud también. Es imposible, no tengo tiempo, no tengo dinero. Desde la agencia es, actualmente estoy priorizando otras cosas. Porque nosotros siempre estamos haciendo una administración de nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro dinero. Entonces, en algún punto puede ser que el dinero y el tiempo, por supuesto, son limitados, pero una cosa es, necesito que me den más dinero o que cambie la economía para yo poder acceder o hacer cosas importantes, y otra es, bueno, este es mi orden de prioridades hoy. Capaz sigo sin poder acceder a eso, a lo que estoy diciendo no tengo tiempo, pero no es lo mismo. No tengo tiempo a, bueno, no está en mi orden de prioridades hoy. Entonces eso también me devuelve poder. El sistema nervioso lo interpreta de una manera muy diferente y entendemos que también estamos siendo responsables de cómo administramos nuestro tiempo y nuestra energía y nuestro dinero. Eso nos devuelve responsabilidad. Entonces pasamos de ser víctimas del reloj o de la economía a ser el dueño de nuestras prioridades, aunque no materialicemos ni más tiempo ni más dinero. Yo soy así, a mi edad ya no puedo cambiar. Desde la agencia he actuado de esta forma hasta ahora, pero tengo la capacidad de construir nuevos hábitos o nuevas formas. Realmente, el sistema nervioso es plástico, nuestro cerebro crea neuronas hasta el último momento de nuestra vida. Puede pasar que sí, cambiar estructuras que hemos pasado muchos años habitando son más difíciles que las nuevas. Hábitos que llevan mucho tiempo en nosotros son más difíciles de cambiar. No significa que sea imposible. Quizás lo tengo que hacer más lento, capaz con más compasión, capaz con más ayuda, pero sí es posible. Entonces, esto implica pasar de una identidad fija y estancada a una mentalidad de crecimiento. Después, a los demás todo les resulta fácil. Desde la agencia no conozco las batallas de los demás, porque realmente no las conocemos. Hoy las obras sociales, las redes sociales nos llevan a pensar que la vida de los demás enseguida, que es re fácil, que todo el mundo viaja, que todo el mundo tiene la pareja perfecta, que tienen la vida perfecta, el cuerpo perfecto. Porque bueno, mostramos una partecita, un mínimo resultado de un proceso enorme. Entonces, no comprarnos eso, porque no nos hace bien. Primero es injusto con los demás y no nos hace bien sobre todo a nosotros, porque es una fantasía. Entonces, no conozco las batallas de los demás. Me voy a concentrar en mis propios recursos y mi propio progreso. Acá pasamos del resentimiento y la comparación, que es injusta, a la concentración en el camino propio. Después, cuando se nos proponen soluciones, ¿no? Sí, es una buena idea, pero en mi caso es distinto porque directamente el tachar la solución, directo, no abrir a escuchar algo distinto, porque encima nosotros tenemos
90.000 pensamientos por día, son todos iguales y se van alimentando en circuitos que van formando hasta nuestra postura corporal. Pensamiento, 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 hábito. A veces, alguien que nos abre, que nos dice una idea distinta, nos permite abrir una línea de pensamiento. El automático va a ser querer bloquearlo, pero podemos pensar, sí, mi situación tiene desafíos particulares. Cada situación es particular, obviamente. ¿Cómo puedo adaptar esta idea que quizás otro me está dando a mi realidad? ¿Puedo tomar algo, un poquito, un porcentaje de todo lo que se me está diciendo aquí? Entonces acá pasamos de usar nuestro problema como un escudo a buscar una solución adecuada a mi situación. Y después, terminando con las frases y pasamos al ejercicio, me hicieron enojar, me arruinaron el día. Sentí enojo por lo que pasó, pero yo decido qué actitud tomar el resto del día. Bueno, ¿qué voy a hacer para gestionar esta emoción, para sentirme diferente? Y si estoy sintiendo enojo todos los días por la misma situación, volvemos a antes como, ¿qué puedo hacer para no exponerme continuamente a estas situaciones? Entonces acá pasamos de darle el poder de nuestro bienestar a los demás y recuperar el mando de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro interior. Bien, ¿estamos para el ejercicio? ¿Vamos bien? Perfecto. Acá lo que les voy a proponer es que, número uno, identifiquen alguna circunstancia que les genere frustración hoy en su vida, como un problema o algo que los frustre y que quizás tenga este tinte de la responsabilidad está en el afuera, yo no lo puedo cambiar, me estoy chocando contra esto todo el tiempo, reboto, como esto de reboto, 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 donde nos sentimos frustrados o angustiados en el día a día, pero más con el tinte de frustración. Porque la frustración es nuestro instinto de una energía que se vuelve disponible para la transformación, pero que no la estamos usando, porque sentimos que no tenemos cómo cambiar eso. Entonces pueden identificar ahí su problema. Y ahora lo que les voy a proponer es que dibujen 3 círculos, uno dentro de otro. En la primera área, más pequeña, aquellas cosas que están dentro de su propio control absoluto. ¿Qué cosas sí dependen de ustedes? Por ejemplo, sus palabras, sus reacciones, su esfuerzo, sus pensamientos, su perspectiva. Ya sé que tengan que ver como con este problema o no puntualmente, pero bueno, en relación con ese problema, como qué cosas sí están en mi control, que depende de mí, absolutamente. Bien, puede ser, si no, algún problema o impotencia o tristeza o preocupación. Luego, en el círculo que lo comprende, ¿qué está en mi zona de influencia? O sea, si bien no está estrictamente bajo mi control, las cosas que yo haga modifican bastante, de manera bastante cercana a esas cosas. Por ejemplo, a quién le pido ayuda, a quiénes tengo a mi alrededor, cómo me comunico. Esos lugares donde yo hago una especie de propuesta al mundo y bueno, el mundo se va a mover en base a lo que yo haga. De alguna forma tengo impacto en eso. Y por último, en el tercer círculo, ¿qué está totalmente fuera de mi control?
como aquellas cosas que hoy al menos no se van a modificar inmediatamente por mis acciones. El clima, quizás la economía, lo que piensan los demás. Al menos no inmediatamente. O sea, pienso, no sé, en el clima, quizás en la zona de influencia podríamos poner si reciclo o no reciclo, qué residuos utilizo, si hago compostaje, pero hoy ya el clima que está aquí no depende de lo que yo pueda hacer, por ejemplo. Entonces, en tu problema inicial, tu frustración inicial o tu situación inicial, podés ver en qué cosas sí podés enfocar tu energía, porque cuando uno enfoca su energía en lo que sí está bajo nuestro control o influencia, es energía que es invertida, tiene un rédito. Yo pongo energía ahí y algo sucede. Si yo pongo en lo que está fuera de mi control, estoy tirando mi energía. Y algo que la biología no tolera es tirar energía, tirar nutrientes, tirar... nuestro sistema nervioso es un economizador energético. Para eso están los hábitos, para economizar en energía. Entonces, biológicamente estamos hechos para ser ahorrativos y si estamos tirando energía en lo que está fuera de nuestro control, estamos en estrés continuo. Entonces, no estoy diciendo que inmediatamente vas a poder quizás despegarte de lo que piensen los demás, porque sí nos importa mucho. No te estoy diciendo que inmediatamente te vas a poder despegar de los movimientos económicos externos, porque sí nos importa. Ahora, una cosa es que eso esté como dando vuelta y otra es que todo mi foco se vaya hacia ese lugar, porque ahí pierdo poder, pierdo agencia y me mantengo estancada en la misma situación. Si yo entiendo que todo esto está dando vuelta, orbitando ahí, pero yo enfoco mi energía en lo que sí puedo, es más probable que eso externo no me influya, al menos no tanto, o no para mal, o no tanto, al menos. Es una cuestión de eficiencia. Y sé que es un desafío ir despegando nuestra atención de esto, porque tenemos circuitos neuronales que están hechos para pensar en eso. O sea, venimos forjando desde este lugar del elefante enfocado en la estaca, toda la vida quizás enfocado en lo que está fuera de nuestro control. Bueno, de a poquito, practiquemos, practiquemos volver. Cuando nos encontramos de nuevo mirando la estaca, vuelvo. Hoy puedo, hoy tengo opciones, hoy puedo elegir, hoy algo puedo hacer para jugar las cartas que tengo de mi vida. Mm. Así que, y el cuarto paso es como esta declaración de agencia. Bueno, ¿qué voy a hacer? Es decir, no puedo controlar, por ejemplo, tales cosas, pero hoy elijo tomar acción sobre tal cosa. Bien, y por último, eh, voy a dar lugar a preguntas, así que si quieren quédense, pero también aclarar que tener agencia no significa tener que hacerlo todos solos. Porque no es, listo, yo puedo, entonces el mundo no tiene nada que ver conmigo. No, porque somos seres de tribu. Pero la diferencia es que cuando estamos desde el victimismo, nosotros necesitamos desesperadamente la ayuda
quizás la ayuda de alguien específico, necesitamos con exigencia que las cosas se transformen. En cambio, desde la agencia yo puedo ser asertiva y pedir precisamente lo que necesito. ¿A quién? Quizás puedo recibir la negación de alguien y decir, bueno, si aquí no se me puede brindar esto, ¿dónde sí? Entonces, desde la agencia, justamente puedo pedir la ayuda que necesito. Quizás ir a terapia, apoyarme en la comunidad, eh, pedir palabras de validación. Me estoy sintiendo vulnerable con esto, me preocupa esto, siento vergüenza con esto, como charlamos las semanas pasadas, siento vergüenza con esto. ¿Me podés recordar algo lindo de mí? ¿Me podés hacer ver las cosas positivas? En cambio, desde el lugar de víctimas esperamos que nos salven y con desesperación generalmente. Entonces, básicamente es pasar de la mirada hacia afuera, el no puedo, la mirada en qué cosas no hay, a la agencia donde volvemos la mirada hacia adentro, qué sí puedo y qué cosas sí hay. Así que bueno, es una gran invitación y es una práctica. No es un chispacito que lo hacemos y listo, es una práctica. Bien, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? Si quieren, si quieren pueden levantar la mano. Eh, Abrimos ahí ese espacio. Bien, me alegro. Es un tema profundo, así que tomen agua, dejen que decante. Y se quedan ahí con su compromiso de, de agencia, ese pequeño pasito de agencia que puedan hacer hoy. Sí, José. Bueno, quiero aclarar que esto lo voy a subir a YouTube, así que si alguien lo está viendo ahora desde YouTube, aquí abajo está el link de acceso a mi WhatsApp, donde con mi equipo recibimos todas las consultas y podemos orientarlos en los que necesiten, y el link a la lista de espera para el webinar de este domingo, donde vamos a seguir profundizando.